Estas conferencias nacieron como consecuencia de lo que se ha denominado el estallido social y de cómo desde aquel momento pareció absolutamente necesario dar contenido a toda una demanda social que había de cambio profundo del Estado y de la forma de convivencia que teníamos los chilenos y de cómo nos estábamos relacionando unos con otros. No parecía posible, en medio de esa crisis tremenda que vivimos como sociedad, seguir relacionándonos de la misma manera a como nos veníamos relacionando hasta ese momento. Y en ese contexto nacen estas conferencias cuyo propósito era dotar de contenido a aquello que se expresaba en las calles, que se expresaba en los foros de la más variada naturaleza, desde los cabildos comunales, de los cabildos barriales, hasta en el Congreso Nacional. Dotar de contenido a esta demanda que había, que era polifónico, que sonaba de diversas formas. Uno miraba hacia un lado y sonaba de una manera determinada, con unas demandas también determinadas, y miraba hacia otro lado y habían otras demandas, otros sonidos, otros énfasis respecto de esta cuestión de lo que se estaba demandando. Pues bien, y digo cuando hablo de dotar de contenido, estoy diciendo que en general había una intuición. ¿Cuál era esa intuición? La intuición era que había que hacer un cambio fundamental, un cambio importante, un cambio que tuviese que ver con el cambio de la Constitución. Y de ahí el nombre de este ciclo de conferencias, que es Diálogos para una nueva Constitución. Había que dotarlo de contenido a esta intuición, rescatando al mismo tiempo algo que considero que es tremendamente importante, que es rescatar una forma de conocimiento que suele ser denostada y despreciada. ¿Cuál es la intuición? Hay un pueblo en Chile, un pueblo chileno, que tenía la intuición de que era necesario hacer un cambio constitucional. La intuición es una forma de conocimiento, epistemológicamente hablando, es una forma de conocimiento en que quien sabe lo que sabe y valga las redundancias, y no sabe por qué lo sabe. ¿Ya? Hay una serie, le han llegado a su conciencia una serie de antecedentes, de datos, de lo que fuere, que le han hecho conformar una opinión determinada. Y puede ser hasta una voluntad determinada. Pero no sabe cómo llegó a formar aquella convicción, aquella certeza o aquella intuición. No lo sabe. Pero el hecho es que llegó a esa conclusión. ¿Y cuál es la conclusión a la que había llegado? No voy a decir todo el pueblo chileno, pero una gran mayoría de chilenos era que necesitábamos un cambio constitucional. Y en ese contexto nacen estos diálogos para poder dotar, como decía, de contenido. Y pues bueno, hecha esta breve introducción, creo que lo que hoy día vamos a tratar hace fundamentalmente al modelo. Ya en la próxima conferencia seguramente vamos a hablar del modelo económico y cómo eso hace a la Constitución. Pero hoy día de lo que vamos a hablar es de cómo el modelo que rige y sobre el cual está construida la Constitución del 80 es un modelo en que se gobierna a una población determinada sobre la base de algunas premisas que son del todo autoritarias. ¿Ya? Que son Max Weber, que es un filósofo ya de hace más de un siglo. Él postulaba una forma de control social burocratizado.
en que la racionalidad se yergue como la esencia de la forma en que el Estado debe ejercer este gobierno, en que el burócrata dicta normas que deben ser acatadas por la población so pena de recibir alguna sanción, incluso so pena de recibir el ejercicio directo de la fuerza sobre sí mismo. En una visión absolutamente mecanizada prácticamente, en que al sujeto, al ser humano, se le transforma o se le cambia su calidad de ser humano y se le despersonaliza. Y solamente se le ve como un sujeto de dominio, perdiendo su calidad de ser humano. Un sujeto de dominio que el poder va a tratar de mover, de articular, de lograr que haga lo que el poder quiere a través de esta forma de dominación, dicta una norma y genera los mecanismos para que esa norma, esa orden se cumpla, y si no se cumple, se realiza un castigo. Ese es el modelo entronizado en la Constitución del 80, y también, y esto es necesario decirlo, y también estaba entronizado, regía en buena medida también la Constitución de 1925 y la Constitución de 1833 también. Un modelo autoritario en que, y aquí hay una especie de contradicción, porque este modelo autoritario choca con una visión de la sociedad que enarbola el liberalismo que también está presente en nuestra Constitución. El liberalismo, ¿qué es lo que plantea? Plantea que la gobernanza, el gobierno de la polis se logra no solo mediante la fuerza, y también mediante la fuerza, sino que se logra fundamentalmente a través de la adhesión que la ciudadanía o que los gobernados realizan al modelo existente. Sin embargo, en este modelo autoritario que estamos viendo, que está reflejado en la Constitución del 80, el principal mecanismo de dominación existente es el aparato burocrático implementado con gran desarrollo, con la posibilidad de ejercicio de la fuerza. En este sentido, es ilustrador poder mirar cómo esto que estoy diciendo se fue constatando en el decurso del tiempo, y basta mirar lo que ocurrió en 1973. En 1973 había un pueblo chileno que venía con una propuesta distinta a la que establecía el poder institucionalizado, que alteraba con mucha fuerza y con muchas posibilidades de algún tipo de éxito aquello que se establecía desde el poder, y lo que hace este aparato burocrático es romper la mesa y provocar un reordenamiento completo de las piezas en función de restablecer, no en función de renovar o de reformular, sino de restablecer. Y se da un golpe de Estado que es refundacional, que refunda el liberalismo autoritario sobre las mismas bases sobre las cuales siempre había estado fundado. Y ahí vemos un ejemplo de cómo estas sociedades se organizan sobre la base de la fuerza, y la prédica o las máximas liberales de que se gobierna sobre la base de la adhesión de los gobernados, resulta que solo se produce cuando los gobernados no transgreden aquellas líneas que han de ser respetadas.
Cuando estas son respetadas, entonces ya el poder nuevamente retoma el uso de la fuerza como herramienta fundamental de control. Y esto es importante porque la Constitución del 80, además de establecer un régimen autoritario de gobierno, que lo que hace es minimizar se les prohíbe ser dirigenciales. A los dirigentes sociales se les prohíbe ser dirigentes políticos y miembros del Parlamento, del Congreso, etc. Entonces, se produce en medio de una constitución del 80 que lo que hace es de mantener la diferencia, la disidencia completamente normalizada y acallada, aplanada, en ese ejercicio fracasa. Y fracasa rotundamente. Primero, fracasa, por ejemplo, en el año 1983, cuando irrumpen las manifestaciones sociales, las protestas, que logran generar un cambio masivo, un cambio disruptivo dentro del modelo autoritario que nos dominaba, y que deriva, en definitiva, en el advenimiento de lo que es el gobierno, en el cambio del régimen, se va a la dictadura con el voto popular y hay un cambio de gobierno, del tipo de gobernanza, y entra a gobernar los políticos con preeminencia de corte liberal dentro de esos planteamientos, social y liberal. Y entonces ahí vemos cómo este modelo de control social autoritario funciona por un tiempo, pero siempre fracasa. Luego que adviene la concertación y luego la nueva mayoría y entre medio con un gobierno de derecha, ¿cierto? Con un tipo de gobierno en que también se produce esto, con un modelo autoritario de gobierno, ¿cierto? Y con un discurso liberal de que hay democracia, de que es posible la participación, de que debemos adherir al modelo, porque este modelo es lo mejor que tenemos, igual fracasa. Igual fracasa y se produce lo que se produjo primero tibiamente el año 2011 y luego con mucha fuerza en el año 2019, el 18 de octubre, en que comienza lo que se llamó el estallido social, donde se evidencia completamente que esta característica que tiene este modelo de controlar fracasa. Fracasa absolutamente y no es capaz de lograr su objetivo. Porque ¿cuál es su objetivo? Poder gobernar con tranquilidad en favor de aquellos que quieren gobernar, cualesquiera que sean. Este modelo no es compatible con la participación popular. No le gusta la participación popular porque eso crea un escenario que no es capaz de controlar. Este es un modelo de control. Y aquí me gustaría referirme un poquito a un gran pensador que ya falleció hace algunos años, que se llama Michel Foucault. Y como Michel Foucault sostenía que lo que hace el poder es disciplinar los cuerpos, dice él, disciplinar la sociedad toda, sobre la base de, más que de la represión, lo que hace es ejercer represión, ¿ya? De modo tal, y con él habla de incluso tecnologías del disciplinamiento, de modo tal que las personas logremos introyectar en nuestra conciencia los modelos de represión. De modo que no sea necesario
poner en cada esquina o en cada casa un gendarme, sino que nosotros mismos nos autoproclamemos en nuestros propios, y seamos nuestros propios gendarmes, custodios de nuestra propia conducta. Y eso también ocurre en este modelo autoritario en que, por un lado se ejerce la represión brutal, pero también se trata de convencer al pueblo, a las personas, a la totalidad de las personas, que lo que están viviendo es el mejor de los mundos. Y se hacen campañas y se establecen bases de convivencia que poco a poco, a través de la propaganda, de la publicidad, de la normalización, la mayoría de las personas aceptan como aquellas formas de vida que son las normales, las naturales, que las cosas así son. Y por eso que digo que las cosas no son así. No son de esta forma, pueden ser de otra. No hay una razón de la forma en que nosotros podemos o las hemos querido construir. Y en este caso, cuando estamos a puertas de un proceso constituyente que ha sido frenado por esta epidemia, ¿cierto? Tanto la movilización como la misma discusión sobre el tema. Modelo autoritario de control social. ¿Y cómo salimos de este modelo autoritario de control social? Bueno, voy a decir algo, bueno, partiendo por cambiar la Constitución y cambiar las bases mismas de este modelo, estableciendo un sistema democrático, y aquí voy a la segunda parte de la conferencia, que establezca un pluralismo político irrestricto. Pluralismo político que no solo sea formal, porque hoy en día en nuestra sociedad existe un pluralismo político. Cada cual puede teóricamente decir lo que quiere decir, sin censura previa. Pero en una sociedad democrática no basta poder decir aquello que nosotros queramos decir u opinar, sino que debemos tener los medios para que esto que queremos decir o que estamos diciendo pueda ser escuchado por otros. Y resulta que este modelo lo que hace es reconoce el derecho al pluralismo político y al pluralismo de todo orden, religioso, filosófico, de todo orden cultural. Sin embargo, no proporciona, sino más bien inhibe la posibilidad de que las voces sean escuchadas. Es un modelo que atomiza la sociedad, que no fortalece para nada la capacidad de las personas de organizarse y de escucharse entre ellas. Es un modelo que, como les digo, aparenta ser pluralista, pero que permite el monopolio o el oligopolio de los que tienen la posibilidad de ser escuchados por las grandes, por las grandes masas, por así decirlo, son muy pocos, son extremadamente pocos. Son aquellos que desde el poder deciden que puedan tener la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de ser entrevistados en los canales nacionales de televisión para opinar aquello que queremos opinar? ¿O cuántos de las personas que nosotros quisiéramos que estén allí no están? Y no están, y eso no es casual, es porque existe un monopolio o un dominio, una propiedad de los medios de comunicación masivos
que está en muy pocas manos y que son controlados precisamente por aquellos que históricamente han ejercido el poder. Y esto es absolutamente relevante, pues de esa forma el modelo, este tipo de sociedad lo que hace es realiza las campañas, realiza el adoctrinamiento, realiza el disciplinamiento de los cuerpos que le permite mantener el orden tal cual a este modelo de sociedad le parece que es necesario y posible e imprescindible mantener. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una constitución que establezca efectivamente el pluralismo real, un pluralismo real y no formal, un pluralismo que asegure que los territorios, que las comunas, que las regiones, que las distintas sensibilidades de nuestra sociedad tengan la posibilidad de tener voz dentro del contexto social, de tener la capacidad de expresar aquello que quieren. Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, yo haciendo una investigación sobre la libertad de prensa y diversos del mundo, pero por ejemplo en Holanda la ley obligaba al Estado a financiar en aquel tiempo a algún medio de comunicación escrito, revista o diario. Entonces ponía algunos requisitos, sé yo, que el número de miembros de esta agrupación sea de 500, y dados esos requisitos, entonces se podía, y el Estado debía financiar un medio de comunicación. Naturalmente esa experiencia hoy día con la emergencia de otras formas de comunicarnos los humanos resulta un poco anticuado, pero es cuestión de que el Estado se proponga visualizar cómo es posible posibilitar que todos los grupos tengan la posibilidad de hacer sentir su opinión y poder incidir en la discusión de la cosa pública. Y de este modo, ¿cierto?, facilitar que la democracia sea efectivamente democracia y no solo sea, ¿cierto?, la arena en que unos pocos determinan cómo el pueblo en general se va a poder expresar aquello que el pueblo debe querer y desear. Porque en definitiva lo que hace el modelo que estamos presenciando de gobierno y de gobierno, iba a decir de dominación, sí, lo voy a usar el término de dominación, es generar un tipo de individuos, de personas que son políticamente obedientes y productivamente eficientes. O sea, lo que este tipo de democracia que vivimos actualmente, lo que quiere es convertirnos en dóciles, que asumamos los valores, los deseos incluso sistémicos como propios. A todo esto me acaba de llegar un mensaje que ahora ya la reunión dejó de ser de 40 minutos y es ilimitada. Bien. Entonces, parece que una cuestión importante, desde este punto de vista, algo muy importante a debatir dentro de una asamblea constituyente es establecer de qué manera el pluralismo político se va a transformar en un principio de la democracia que va a posibilitar la real participación de todas las personas en la cosa pública.
cómo transformamos este tipo de democracia formal en que se nos genera la ilusión de que podemos opinar, en una democracia real en que sí podemos participar, opinar, incidir. Entonces, cuando llegue el tiempo en que sea el momento de redactar la Constitución, creo que es imprescindible poder insistir, presionar, decir a los que sean nuestros constituyentes la necesidad de que en esta Constitución se establezcan mecanismos institucionales de participación, mecanismos institucionales que establezcan la forma en que cada uno de nosotros va a participar en el gobierno de la polis, en que cada uno de nosotros va a incidir, sea en la organización a la que pertenece, sea a través de su militancia en partidos políticos, sea a través de la forma que sea, pero estableciendo estos mecanismos para que las organizaciones sociales, por ejemplo, puedan tener los canales a través de los cuales poder no solamente llegar con su voz a quienes ejercen, a quienes nos representan, sino efectivamente que estas organizaciones sociales y que las personas puedan tener la posibilidad de incidir, de hacer cambiar, de lograr que nos escuchen. Solo de esa forma, esta democracia que hoy en día es meramente formal, tiene la posibilidad de transformarse en una democracia real, en una democracia en que la participación de cada uno de nosotros puede ser relevante. Y aquí quisiera detenerme también sobre otra cuestión que a mí me hace mucho sentido en esto de insistir tanto en la participación y en la participación y la posibilidad de que cada uno de nosotros participe con su voz en este proceso democrático. Cuando hay muchos que conversan y no solamente hablan, sino que se escuchan, se produce un acontecimiento social y político tremendamente importante que se llama deliberación. Y la deliberación no es nada más que una conversación cuyo propósito es lograr ponerse de acuerdo, asumiendo que todos tenemos visiones distintas de las cosas, lograr ponernos de acuerdo sobre la forma en que hemos de resolver un asunto, sabiendo que cada uno de nosotros nunca va a quedar completamente satisfecho, pero haciendo presente al otro cuál es mi punto de vista y escuchando cuál es el punto de vista para la construcción de una mejor solución. Y creo que esto es lo importante de la deliberación. Todos conocemos el dicho de que 2 piensan mejor que 1, y eso es verdad. Y 10 mejor que 2. Y cuando 100, y cuando 1000, y cuando 17 millones de personas tienen la posibilidad de debatir, se produce esta deliberación que genera conocimiento. Si eso es lo importante de la deliberación, porque cuando las personas conversan, es posible no solamente que se den recíprocamente sus puntos de vista, sino que en esta dinámica se produzca conocimiento nuevo, enriquecido, que sea capaz de llegar desde una solución no muy buena a una solución realmente mejor. Y entonces, cuando posibilitamos la deliberación de muchos, lo que tenemos es que los procesos sociales mejoran, las soluciones tienen la posibilidad de mejorar. Y esto, naturalmente, desde el discurso oficial va a ser desacreditado, porque se sostiene que la deliberación política, la deliberación que realmente importa es la de los que saben, solo la de los que saben. Pues déjenme, por ejemplo, contraargumentar aquel argumento tecnócrata, ¿cierto? Con un solo ejemplo que todos nosotros conocemos.
el Transantiago fue diseñado por expertos. No me cabe ninguna duda que ahí había muchos ingenieros de la más diversa naturaleza y con grandes títulos y grandes MBA y diseñaron el Transantiago. Pero fracasó y yo creo que la mayor causa del fracaso fue que no escucharon a los usuarios. Es que cómo se les ocurre diseñar un sistema de tanta complejidad sin escuchar al usuario. Pero lo hicieron así. No escucharon al usuario y lo implementan solo como modelo teórico y lo llevan a la realidad y les fracasa, pero rotundamente. Eso es un ejemplo, pero así de libro, de cómo, ¿cierto?, el reduccionismo, el pensar que solo que solo deben decidir y conversar aquellos que saben, aquellos expertos, genera la mayor de las veces solo fracasos. Porque es imposible para cualquier ser humano ponerse en la totalidad de las posibles consecuencias de las acciones a tomar. Solo cuando todos, los usuarios, en este caso cuando el pueblo es capaz de deliberar y decirle a sus representantes, mire representante, está buena la idea que usted tiene, pero mire, si usted hace esto puede pasar esto u otro. Cuando los sistemas se abren a generar un tipo de democracia que sea deliberativa, es cuando existe realmente la posibilidad de construir una democracia que sea eficiente para todos y no eficiente solo para algunos. Hoy en día asistimos a una puesta en escena mayor de lo que significa lo que estoy diciendo, de cómo el poder que es ejercido sin escuchar, que es ejercido solo escuchándose a sí mismo, ¿cierto?, articula una serie de medidas que tienen que ver con cómo se aborda la crisis de la pandemia. Y se hace un abordaje sanitario, sobre el cual no me voy a pronunciar, que solo espero que tenga buenos resultados por el bien de todos. Pero se hace un abordaje social y económico que aquí sí me voy a pronunciar, absolutamente inconveniente, sino indecente. O sea, la mayor preocupación de este Estado, de este gobierno hoy día, es salvar a las empresas. La mayor cantidad de los recursos van para salvar las empresas, no para salvar a Juanito Pérez, que es el dueño de la empresa, no, sino a las empresas como que son la clave fundamental del modelo económico. Y hay un presidente centroamericano que habló de esto, y él hizo otra opción. Bukele, el apellido Bukele. Él dijo, las empresas son importantes. Y al igual que este presidente, yo creo que las empresas son importantes. Y son muy importantes. Y desde luego que son importantes los empresarios. Pero más importantes son las personas. Porque solo si las personas existen y son tomadas en cuenta, podemos tener una población que en su momento, pasada la crisis, logre recuperar la economía. Y en este país, todo lo que yo he escuchado tiene que ver con cómo se salva la mano de obra, pero mano de obra de las empresas. Y fíjense que estamos, creo yo, a puertas de una crisis humanitaria completamente vergonzosa y no se hace nada. No se hace nada porque no se considera la voz de aquellos. Existen en nuestro país cientos de miles, si no millones, 1 o 2 millones, no lo sé con precisión, de personas que tienen trabajos informales.
de personas que no existen para el sistema económico. Y esas personas no están dentro del discurso oficial. No se las visibiliza, no se las ve. No sé si con intención, yo creo que sí, pero no se las ve y no se produce ninguna política para llegar a proporcionar ayuda para que estas personas sobrevivan estos momentos. Yo la otra vez hablaba de la persona que en la plaza donde paso yo y me lustro los zapatos, y me encanta hacerlo, creo que la vez pasada lo mencioné. Esa persona, por supuesto que no volotea, por supuesto que no debe tener iniciación de actividades como lustrabotas. Y así cientos de miles de personas que se ganan el pan día a día, que comen con lo que ganan durante el día. Esas personas no están siendo visibilizadas. Y fíjense que sí, yo creo que sí, el gobierno las ve a estas personas, pero no le asigna ninguna importancia y por eso no las considera. Porque si no las viera, yo creo que hubieran decretado cuarentena total en todo el país. Y no lo hacen porque como en este modelo cada cual se debe rascar con sus propias uñas, y como este gobierno define que no puede darle ningún tipo de asistencia social a esta gran cantidad de personas, entonces no decreta la cuarentena en todas las ciudades. Y en Santiago, por ejemplo, que es donde más infectados hay, no decreta la cuarentena total, sino en aquellas comunas que menos pobres tienen. Porque si decretara la cuarentena total en estas comunas donde hay muchísimos pobres, gente informal, evidentemente el colapso social y económico y humanitario se produciría de inmediato, porque estas personas no tienen ningún tipo de espalda como para sobrevivir ni siquiera una semana. Y entonces el gobierno minimiza ese riesgo a un nuevo estallido social, no decretando cuarentena. Es decir, minimiza ese riesgo sacrificando a la población. Y allí yo veo de forma palmaria cómo en aras de un modelo que está a la base de los que gobiernan, se toman decisiones no escuchando a la población. Qué distinto sería si tuviéramos una constitución en que efectivamente las organizaciones y las personas, qué distinto sería la forma en que el gobierno necesariamente tendría que operar distinto. Creo que de lo que digo, de lo que estoy diciendo, aparece como con una claridad central la necesidad del cambio constitucional que estoy propiciando de todo este tiempo, en este ciclo de reuniones y que muchos como yo estamos propiciando. Y creo que es el tiempo oportuno. Creo que el trigo está maduro para la cosecha en ese sentido. Creo que en el último tiempo hemos tenido el advenimiento con mucha fuerza y con mucha claridad de una ciudadanía que yo llamo ilustrada. Una ciudadanía que se ha empezado a organizar o que ha seguido organizándose de muchas formas. De muchas formas. Y lo que, por ejemplo, tenemos movimientos ecologistas de la más variada tipo. Tenemos movimientos de rescate del agua. Tenemos movimientos feministas de la más diversa
naturaleza y orientación. Tenemos movimientos que luchan por las minorías sexuales, tenemos movimientos de la más variada gama que ustedes pudieran imaginar. Movimientos que estuvieron presentes naturalmente durante el estallido social y que hoy día lo que tienen que hacer, ¿cierto?, es, en mi mirada, continuar organizándose, continuar reflexionando y deliberando precisamente qué tipo de constitución es la que queremos tener. En las conferencias anteriores hemos hablado largamente acerca de por qué es importante la Constitución, de cómo nos influye en el día a día, de cómo determina el tipo de sociedad que estamos siendo y que somos. Y creo que solos no somos capaces. Y creo, y tengo la absoluta convicción, que organizados sí. Y que organizados sí seremos capaces de exigirle a este Congreso Constituyente que comienza a funcionar, ojalá el próximo año, de exigirle que establezca una constitución que profundice la democracia. En este sentido que yo estoy señalando o en el sentido que cada uno de ustedes quiera, pero que la profundice, que nos constituya en sujetos políticos activos y que nos constituyamos en sujetos políticos activos. Así que yo voy a terminar esta primera hora haciendo un llamado a cada uno de ustedes a que pueda visualizar allí donde está, allí donde tiene capacidad de incidencia, allí donde es escuchado, que puede ser su casa. Puede ser su organización gremial, cualquiera que sea. ¿De qué forma puedo yo influir para propiciar el diálogo constitucional? Para propiciar la reflexión y la puesta en duda. Y la puesta en duda de todo aquello que nos han querido mostrar como lo normal. Porque vivimos en un océano de normalidad, creyendo algunas cuestiones porque siempre han sido así. Creo que solo la reflexión crítica y colectiva, no la reflexión individual, que también es importante, pero la reflexión con un otro, con una otra, es lo que ahora nos va a permitir salir incluso de la pandemia, ¿sí? Pero mucho más allá, porque en algún momento vamos a salir de esto, proyectarnos hacia el futuro, estableciendo un nuevo marco de convivencia social, esta vez libremente deliberado, libremente establecido como producto de una deliberación nacional. Eso quisiera decirle. Les doy las gracias por escucharme y ahora les invito a conversar. Ahí hay un sistema en que quienes están operando esta conferencia desde la sombra van a advertir quién está levantando la mano, les va a dar la palabra. Yo espero que puedan generar mucha conversación. Quiero escucharlos, sus opiniones, sus preguntas. Yo en la medida de lo posible trataré de responderlo, siempre haciéndoles presente que lo que yo hago no es sino manifestar mis opiniones, que son nada más que opiniones, y que y que solo tienen la validez de su mérito, si es que lo tienen, al igual que las suyas, y que solo en el intercambio podemos hacerlas crecer. Eso. Así es que quien está operando, por favor, le pido que abra los canales a quien quiere participar desde ahora en adelante. Muchas gracias. No sean tímidos.
¿Aló, se escucha? ¿Se ¿Aló? escucha? Ya. Luis, Sí, sí, aló. sabes que yo te quería Ya, hacer una sí, consulta respecto a lo que hablaste al principio sobre que como sociedad usamos más que nada, o sea, por el sistema que nosotros usamos, necesitamos usar la fuerza para poder controlar, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿cierto? Respecto a lo Sí. que pasa ahora con esta pandemia y todo lo que pasó anteriormente, ¿crees que se venga un cambio dentro de la política y la sociedad donde sea mucho más el control que haya sobre nosotros como sociedad? Porque yo estaba leyendo durante la semana que nunca nuestra generación había vivido una crisis tan gigante como la que estamos viendo ahora. Entonces, no tenemos las herramientas para poder llegar a todos. Yo creo que, recalco la pregunta, ¿tú crees que hay un mayor control de la sociedad ahora en adelante? Sí y no. Sí y no. Yo creo que es un gran peligro. Yo creo que eh, estamos, estamos en un umbral. No sabemos lo que viene. Ujú. Sabemos que se va a producir un cambio muy grande, pero no sabemos lo que viene. Y lo que viene puede ser muy bueno, porque estamos produciendo como sociedad una cantidad de aprendizaje tremendamente importante. Y yo creo que cada uno de ustedes en su vida cotidiana y de relación ha conversado esto, cómo han aprendido cosas, cómo se han dado cuenta de cosas tremendamente importantes y cosas que no sospechaban siquiera. Además, es una crisis que socava el sistema desde las bases, porque hoy día todo, esta pandemia pone en duda todo lo que dábamos por establecido. Desde aquello creo que puede venir un cambio, porque el darse cuenta de cuestionar todo aquello que nosotros aceptamos como lo normal, cuestionarlo posibilita el cambio. Y además, como en Chile veníamos en este proceso de estallido social y de proceso constituyente, se suma. Sin embargo, también vivimos en un momento de mucho peligro. Ya hay varios pensadores importantes que lo están advirtiendo. Mucho peligro porque esta sociedad del control en que vivimos, esta sociedad del disciplinamiento, está adquiriendo herramientas que pueden quedarse con nosotros permanentemente. Una filósofa canadiense habla de algo que hacen los estados, que es frente a una catástrofe, aprovechan el shock e instalan dispositivos de control que antes no existían, que después permanecen. Y ella habla, por ejemplo, de lo que ocurrió después del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas, de cómo ahí el poder lo que hizo fue promulgar una serie de leyes que anularon determinadas libertades de los ciudadanos norteamericanos. Y fíjense que esas leyes en general permanecieron. Y entonces, el poder, dada una emergencia que hace sentir a la población miedo, porque aquí el miedo es crucial, igual que en esta pandemia, adopta determinadas decisiones que tienen que ver con, con el control y estos Noah Yuval Harari, un pensador también de origen israelita, él plantea cómo en China, por ejemplo, algo que, bueno, los chinos no tienen mucho, eh, no tienen mucho remilgo con lo que hacen, ¿no? En términos autoritarios, pero cómo se ha instalado un tipo de control absolutamente cotidiano respecto de las personas. Se masificó el control de fisonomía. Se
Hoy día en todos los lugares de tránsito público hay sistemas computacionales que reconocen el rostro de las personas. Se masificó. Hoy en día, a través de la 5G, es posible que quien domina esta tecnología pueda saber el estado de salud, lo que lee, lo que no lee, lo que ve, lo que no ve cada ciudadano del país. Y eso que se instaló con mucha mayor fuerza a propósito de la pandemia puede quedar instalado en China como un mecanismo, un dispositivo de control social permanente. Y puede ser copiado por muchos estados. En Chile se ha decretado estado de catástrofe en función de la cual se restringen ciertas libertades, se restringen bastante, y todos estimamos que está bien. Pero ¿cuánto ha de permanecer en la psiquis nuestra la necesidad de control para superar los estados de miedo? Bueno, todo esto es un proceso abierto. E indudablemente vivimos un tiempo de oportunidad. Yo más bien soy del tipo optimista. Yo veo muchas oportunidades en esto, pero también vivimos un tiempo de mucho peligro. Pues puede ser que en definitiva, si no como sociedad no reforzamos nuestro proceso deliberante e incidente, entonces que nos vendan una cuchufleta que sea de más control, que sea de un Estado menos democrático que el que estamos viviendo. Eso te contestaría, Luis. Buenas tardes, profesora. Habla Sebastián acá. Ya, Sebastián. Hola, ¿cómo Dime. está? Sí, hola. Hola. Escucha medio cortado, pero voy a tratar de plantear la pregunta. Estaba pensando sobre el modelo autoritario que usted habla, y bueno, yo creo que el sistema mismo siempre va a querer tener el control, ¿cierto? Porque de una u otra forma no funcionaría este sistema sin este control que propone el gobierno, ¿cierto? La administración Y pensando en la forma que se podría ver involucrado el país en estos nuevos contextos, creo que ya no estamos en una crisis real, cambios. Y yo creo que ya no se puede prever antes por qué, digamos, prever el futuro de cómo podría estar lineados nuestras nuevas políticas. Porque ya no hay parámetros ni estadísticas que puedan decir esto va a funcionar a futuro o no. Porque creo que hoy en día hay algo muy fuerte y que hace el contexto muy distinto al pasado, que es Internet y la información que tiene el ciudadano común y corriente como ente fiscalizador. Y bueno, la probidad y todo esto, ¿cierto? Hoy en día ya es algo que ya que nosotros podemos controlarlo más. ¿Qué piensa usted de este futuro que se podría venir? A ver, lo primero que yo reflexionaría es sobre el inicio de tu pregunta o intervención. Cuando tú dices, bueno, es necesario un control. O sea, eso es naturalización. O sea, ese es el objetivo, que la mayoría de las personas piensen que un tipo de sistema ese es lo natural, es lo que es, porque así son las cosas. En este caso, pensar que un sistema de control social
debe haber sí o sí, porque si no las cosas no funcionarían. Y yo te digo, Sebastián, ¿por qué no pensar más bien en que en vez de un sistema de control social, no tengamos un sistema de organización social, no de control? Un sistema en que nos organicemos de tal modo que sumemos las libertades en vez de restar las libertades. Estoy claro que algún tipo de limitación a la libertad de cada uno va a existir cuando nosotros convivamos. Hasta el momento se basan sobre la negación de la individualidad, sobre la negación de las características propias de cada uno y de los grupos que conformamos, sobre la normalización de los seres humanos. Entonces se habla de un ser humano tipo, un ser de categorías sociales, en vez de diferenciarnos. Y respecto de lo que vimos en un periodo de tiempo en que existen elementos que nos permiten trascender y pasar a una nueva forma de convivencia. De partida, lo que tú señalas, esto de los medios sociales, de los medios de Internet fundamentalmente, han creado una realidad nueva. Han creado una nueva forma, como tú lo dices, de fiscalización, una nueva forma de participación, y creo que es lo bastante potente como para que logre dar mayor efectividad y masividad a la expresión ciudadana. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Porque en China, que es líder mundial en conectividad, por ejemplo, ellos controlan absolutamente lo que ocurre en las redes. Entonces, no es que teniendo mayor cantidad de conexión vamos a tener una mayor participación e interrelación entre cada uno de nosotros. Igual hay que romper los lazos del poder porque hay que superar un modo autoritario más bien de gobernanza. Eso te podría decir, Sebastián. Muchas gracias, profesor. Y yo vi a quien está ahí como María Eugenia Navarrete pedir la palabra adelante. ¿Sí? ¿Escucha? Escucho. Carlito, un abrazo desde acá. Igualmente, Carlitos. Una reflexión y me gustaría escuchar tu opinión, ya que no podemos hablar en directo más seguido. ¿Estamos ante una crisis de las instituciones, de todas las instituciones que ordenan nuestra sociedad? Y en específico, me gustaría que reflexionaras y nos compartieras tu reflexión respecto de la crisis que tenemos en Chile en este momento con los partidos políticos, que son parte de las instituciones políticas que tenemos. ¿Son capaces los partidos políticos que hay en este momento de realizar los cambios que nuestra sociedad necesita? Un abrazo, Carlito. Muchas gracias. Igual te lo retribuyo. Tremenda pregunta. Yo tengo una opinión muy formada. Yo fui parte de un partido político durante muchos años. Y hace un par de años que renuncié porque no me veía representado de ninguna forma. Ni en la forma, ni en el fondo, ni nada. A pesar de que sigo manteniendo aquellas convicciones que me ligaban a ese partido. Y creo que los partidos actuales han sufrido una
bueno, han sufrido muchos cambios, como todo cambia en la vida, ¿cierto? Los partidos actuales también no son los partidos en que existían durante el tiempo en que yo militaba, no son los partidos que existían en la de 40, 50 en Chile, tampoco. Son distintos. Hoy día los partidos han devenido en ser unos aparatos burocráticos paraestatales, parecen estar al margen, pero son parte del Estado, y son absolutamente funcionales al sistema, ¿ya? Los partidos políticos no tienen hoy día la capacidad de representar porque no tienen dentro de su estructura institucional los mecanismos establecidos para escuchar a sus bases, que ya no tienen, además no tienen bases, ¿cierto? Es un grupo de personas autoerigidas en representantes de otro grupo de personas que no existe, o por lo menos de un tipo de pensamiento ideológico o político, sí son representantes, aparentemente, pero que no tienen conexión con el mundo social, con el mundo cultural. Y ninguno, ¿eh? Esto es transversal. ¿Por qué? Porque no tienen los mecanismos para establecer un diálogo razonado, un diálogo deliberante, de co-construcción de sentido, ¿ya? Lo que hacen los partidos, como se han apoderado de esto de ser representantes de, creen que hablan entonces hablan desde sí mismos y no escuchan. Y en la medida en que no escuchen, no van a poder. Ahora, yo creo que los partidos tienen la posibilidad de constituirse verdaderamente en expresión muy importante de la sociedad, pero hoy día no lo están siendo. Y creo que para que puedan lograr llegar a ser aquello, a que lleguen a cumplir aquella promesa que fueron en algún momento, debemos hacer cambios en las reglas del juego. Es decir, debemos hacer cambios notables a nivel legislativo y también constitucional, desde luego, que establezcan la vinculación obligatoria y los mecanismos en que se produzca este diálogo entre la ciudadanía y el partido político. Y un diálogo fructífero, no un diálogo de sordos, no un diálogo donde el dirigente va, hace una reunión donde habla, se escucha a sí mismo y se va después con el corazón henchido por haber participado con el pueblo en una reunión. O sea, esa cosa no la queremos más. Queremos que los dirigentes sean capaces de llegar a la base y apropiarse de aquello que le están señalando, incluso de los reproches que pudieran hacer. Eso te contestaría, Carlito, y contestaría a todo el resto. Don Carlos Rivera, entiendo que está pidiendo la palabra. Sí. Buenas tardes. Bueno, me conecté atrasadito, estaba haciendo algunas tareas, así que me perdí parte de su charla, profesor. Pero más o menos entiendo en qué estuvo hablando usted. Y junto con esto, sin lugar a dudas, nosotros estamos claros que Chile cambió, definitivamente. El hecho de que nosotros ahora estemos a través de una aplicación, mirándonos las caras y escuchándonos, ya evidencia de que hay un cambio real. Muchas de estas plataformas lo más probable es que se sigan usando de ahora en adelante como parte de la dinámica social entre nosotros, ¿ya? Y aquí se han juntado dos elementos claves, y aquí donde yo quiero hacer la pregunta, estimado profesor, que aquí, junto con esta situación del COVID-19, mató esta crisis institucional, hay una ausencia absoluta de liderazgo en este país. Aquí no hay un líder o no hay un grupo de líderes que tengan la confianza de la ciudadanía. Hay a lo mejor es un poco pesimista lo que estoy diciendo, pero
la realidad de los hechos me lleva a hacer esta reflexión. Aquí hay una ausencia de liderazgo enorme en Chile, ¿ya? Entonces, cabe la pregunta, y este es lo que le quiero hacer un alcance a usted. ¿Existirá una dupla de políticos que puede emerger, o un grupo de políticos que puede emerger, no como una concertación, sino que una dupla de tendencias a lo mejor complementarias, que de alguna forma pueden atribuirse la autoridad, ¿no es cierto?, para hacer una reingeniería en todo esto, ¿ya?, para que nuestro país tenga el sostén necesario para enfrentar lo que viene, porque la verdad es que se levanta una incertidumbre en función de todo esto, porque si hay una crisis institucional, más todo lo que viene ahora que no conocemos producto de este tema del COVID-19, entonces entiendo que esto genera algo potente, algo rico, que es una era de oportunidades. Y ahí donde nosotros tenemos que ser proactivos y ser capaces de identificar cuáles son las oportunidades que tenemos. Por eso a lo mejor una de esas oportunidades es poder intentar una dupla de políticos que puedan liderarnos de alguna forma. ¿Qué opina usted acerca de eso? Muchas gracias, don Carlos. A ver, yo creo que los liderazgos existen. En todo ámbito, no. En todo ámbito social, siempre emergen liderazgos. ¿Ya? Hoy día, y contestando directamente lo que usted dice, yo creo que los líderes políticos que tenemos están bastante despistados. No están dando el ancho. Y creo que un líder cumple su rol de tal cuando es capaz de sintonizar con dos cosas: con la experiencia subjetiva de aquellos que pretenden liderar y con aquello que voy a llamar realidad objetiva. Cuando sintoniza con estos dos aspectos de la realidad, es capaz de formular aquello que es necesario para generar las confianzas y que los demás lo sigan. Porque es capaz de ver más y más lejos y mejor. Creo que ese liderazgo hoy día no existe. Yo creo que transversalmente no lo veo. Sin embargo, eso como primera cosa. Sin embargo, yo creo que yo no soy muy partidario de pensar en que necesitemos unos líderes que vengan a salvar la situación. Al contrario, yo creo que necesitamos miles de líderes o cientos de miles de líderes que en un proceso deliberativo logremos encontrar otros cientos de líderes que lideren esta situación. O sea, creo que una salida democrática y profundamente que cambie profundamente el sistema, no debe resultar ser producto de seguir a unos líderes determinados, sino de ese producto de la deliberación, la reflexión, la movilización de todos. Y que cuando eso se produce, naturalmente se van a ir produciendo en pirámide hacia arriba liderazgos, que van a emerger liderazgos locales, liderazgos regionales, liderazgos nacionales, claro, pero liderazgos con líderes que logren interpretar realmente y sentir aquello que sus bases le están diciendo, porque son parte de aquella base, y que logren, como diríamos en buen chileno hoy día, cachar bien lo que está pasando, sintonizar con la realidad, ¿cierto? Y ser capaz de escuchar no solamente a sus bases, a aquellos que eventualmente lo sigan o confíen en él o en ella,
sino también ser capaz de dialogar con un otro que con pensamiento distinto. Yo creo que esa capacidad dialogante, además, todos debemos aprender a ejercerla, reconociendo que el otro algo bueno debe tener en aquello que me está diciendo y estar abierto a escucharlo. Un líder también hace eso. Y hoy día nuestros líderes poco y nada escuchan. Ni siquiera entre ellos, entre los que son líderes, se escuchan, menos escuchan al pueblo. Eso le podría yo decir, don Carlos. Gracias, profesor. Muy amable. ¿Alguien más? Que queda mucho tiempo. Ahí veo una mano levantada. Dice iPhone. Arturo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Escucho bien. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío. He escuchado atentamente la conferencia que diste y mientras te escuchaba, la verdad es que me puse a pensar en varias cosas, porque además estaba haciendo otras cosas, pero todo el rato estabas aquí en la mente, digamos. Y a propósito de la Constitución como herramienta, porque es un poco el sentido que tú le ves de cómo organizamos la sociedad, no sé cómo hoy día puede comulgar eso con el derecho a la privacidad en relación con el Big Data, porque la Constitución tiene un espacio físico limitado en el cual opera. Y hoy día el tema de estas bases de datos y todo es internacional. No sé si hay alguna conexión, si se ha conversado, si es tema, digamos, respecto del resguardo al derecho a la privacidad. A la privacidad, a la intimidad, a la libertad, en definitiva. Sí. En Chile no hay mucho desarrollo, aunque yo sí sé que sí hay un grupo de abogados que está tratando de hacer un desarrollo en este sentido, y está reflexionando acerca de cuáles son las normas que debemos incorporar a nuestra Constitución futura. Dictó la Constitución del 25, la del 80, esto no era un tema. No existía. Pero hoy día sí existe y es una realidad que tiene la potencia de afectarnos profundamente. Como por ejemplo cuando ya hablaba de las técnicas de intromisión, ¿cierto? Y de vigilancia que tienen los chinos y las posibilidades que tienen la 5G, etc. O sea, con esa tecnología el gobierno es capaz de saber exactamente todo, dónde está cada persona en minuto a minuto, y eso se puede hacer ya, para los que tienen acceso a o sea, y entonces evidente que establecer los resguardos o el principio o los principios que sean de protección de las personas, ¿ya? Como la intimidad es un valor fundamental, ¿cierto? La libertad, porque soy yo quien defino cuál es la esfera de incidencia a la que, si yo estoy hablando algo contigo en privado, y no quiero que un tercero lo escuche, y es parte de mi libertad. Bueno, esa libertad debe ser resguardada constitucionalmente y sin duda debe ser un tema principal al cual debe abocarse la Asamblea Constituyente.
Yo entiendo que ya hay alguna experiencia, ya hay en otros países como en España o en Francia, hay algunos abordajes al respecto de esto, como para empezar a... No sé si es suficiente, pero tampoco Sí, tengo toda la respuesta. sí, no, a mí mi inquietud, digamos, es un poco necesidad de que me alegre, digamos, lo que tú me dices, que es un tema y que se está empezando a debatir, porque creo que es súper necesario. Un poco iba para allá el comentario. Gracias, Carlos. Sí, sin duda. Sí. ¿Alguien más? Atrevámonos, porque no son muchas las oportunidades que tenemos de conversar de estos temas. Así que aprovechar una instancia para expresar una opinión o preguntar o criticar por lo que fuera. Carlito de nuevo levantó la mano. Quien está como María Eugenia Navarrete. Sí, es que mi señor ocupa este aparato, yo muy poco. Carlos. Sí. Nosotros vemos hoy día en cómo funciona nuestro sistema, que el Tribunal Constitucional juega un papel casi de tercera cámara, y según lo que yo me acuerdo anteriormente, quien ejercía el control de la constitucionalidad era la Corte Suprema. ¿Qué opinas tú que en este tema? Si, dado un nuevo orden constitucional, ¿debiese permanecer el Tribunal Constitucional, que deje de ser tan político como es ahora, o si debiese volver este tema a la Corte Suprema? Gracias. Ya, gracias, Carlito. Importante tema. A mí me parece que control constitucional debe existir. Se hizo evidente algo que antes no era, en algún momento en el siglo XIX no era evidente. Porque en el siglo XIX las constituciones eran declaraciones programáticas, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, allí en la Naciones Unidas. Eso es una declaración de buenas intenciones. En el siglo XIX eso eran las constituciones. Sin embargo, durante el siglo XX se advierte, y nace toda una corriente a propósito de eso, se advierte que quien principalmente viola la Constitución es el Estado. Y la viola de muy diversas maneras. Una forma de violar la Constitución que tenía y tiene el Estado es dictando normas que la infringen. Normas que vulneran la Constitución y los principios constitucionales. Y como lo que ocurría era que se había hecho todo un entramaje jurídico para que lo obligatorio fuera la ley, una vez dictada la ley, no había forma de lograr zafarse. Porque si bien existía el precepto, la norma constitucional, como la norma constitucional era una declaración de buenas intenciones, eran preceptos programáticos, no tenían aplicación directa y no había cómo zafar de la ley que era inconstitucional. La mayoría de los estados lo ven y lo remedian a través de diversas formas. Y Chile, de Alemania y del desarrollo alemán, que viene de Kelsen, que es la creación de un organismo concentrado, un solo organismo,
que vele por la constitucionalidad de las leyes y de toda la normativa jurídica de carácter superior, ¿ya? Un carácter concentrado, y un control de constitucionalidad a priori, que es lo que nosotros escuchamos en la prensa, cuando un proyecto de ley es sometido, como por ejemplo ahora va a ser sometido un proyecto de ley al examen de constitucionalidad, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de algunos indultos a determinadas personas. Entonces, a requerimiento de unos congresistas, se va al Tribunal Constitucional para que ellos vean si el proyecto coincide o no con la Constitución, y si no coincide, no sale a la luz, no nace la vía del derecho. Y si coincide, le dan vía libre. Y también en este modelo hay un control a posteriori de constitucionalidad. Es decir, leyes que ya se encuentran en ejercicio, nuestro Tribunal Constitucional tiene las potestades, tiene los poderes para declarar inaplicables aquellas normas en el caso concreto, y en algunos casos, y dado ciertos supuestos, también declararlos inconstitucionales. Y al declararlos inconstitucionales, estas leyes son excluidas o estas normas legales son excluidas, es como si fueran derogadas. Entonces, tiene un poder inmenso, como tú decías, como de si fuera otra cámara, para incluso superponerse a la soberanía popular. Porque las leyes, malas o buenas, han sido dictadas por el órgano que representa directamente al soberano, es decir, al pueblo. Y este órgano, que es el Tribunal Constitucional, que no representa a nadie, salvo a quienes les han designado, tiene la facultad para derogar y dejar sin efecto aquello que fue una expresión de la voluntad soberana. Y como tú bien dices, Carlos, en este momento el Tribunal Constitucional se ha politizado. Creo que nuestra democracia lo que hizo fue secuestró el constitucional, nuestro sistema político secuestró al Tribunal Constitucional y lo hizo presa de los partidos y de las coaliciones políticas, ¿ya? A través de un sistema de cuoteo, que hoy día, ¿cierto? A través del sistema de cuoteo tiene preeminencia a la derecha. Luego eso irá variando, pero siempre sus decisiones van a ser completamente, van a estar atravesadas por un tema de carácter político, contingente, incluso partidista. Ahora, eso es el estado de cosas actual. A mí me parece como cuestión que, primera, que sí debe haber un control de constitucionalidad, sí. Pero no tiene por qué ser este que tenemos hoy día. Yo siempre digo que nada de lo que es porque es naturalmente así. Es porque nosotros de alguna manera y por algún motivo hemos establecido que sea así. Es una construcción, como la Constitución, como cualquier cosa, son construcciones. De tal manera que esto que es de esta manera perfectamente puede ser de otra manera. Y yo lo decía en una conferencia anterior, a mí me parece mucho mejor el sistema norteamericano, por ejemplo. El sistema norteamericano de control de constitucionalidad dota de control y un control de constitucionalidad. Es decir, cada juez dentro del ámbito dentro del ámbito y su competencia tiene la facultad para determinar si determinada norma es o no constitucional. ¿Peligroso dirían? Yo diría que no, porque ese juez inferior va a ser controlado por un tribunal superior, el que a su vez es controlado por otro tribunal superior. Y cada uno de estos jueces en sus diferentes jerarquías, cuando van revisando las decisiones inferiores, tendrá la potestad y la facultad de pronunciarse también, de hacer un examen de constitucionalidad y pronunciarse respecto del control de constitucionalidad
difuso, no es concentrado como el chileno, es un control de constitucionalidad que allá es mucho más democrático, porque si ustedes recuerdan, gran parte de los jueces norteamericanos son electos por el pueblo, son elegidos, cuestión que en Chile no es así, pero no es así porque se decidió en algún momento que sea así. Bien pudiera decidirse que sea de otra forma. Es decir, yo lo que creo es que el Tribunal Constitucional, o sea, el control de constitucionalidad en Chile debe existir, pero debe revisarse esto que tenemos, que a mí me parece sencillamente monstruoso. Eso. No sé si responde, Carlito. Estoy revisando si alguien más alza su mano. Por favor, que recién me estoy empezando a entusiasmar, entonces. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Escucho, hola. Hola, Carlos, hablas con Mauricio Alarcón. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gusto de Bien. verte, te estoy viendo ahora y de escucharte. Bien, gracias por la invitación a esta exposición tan interesante. Mira, tengo una pregunta bien precisa que dice relación con esta propuesta de cambio constitucional. Y este diseño de nueva constitución de alguna manera garantiza que garantiza terminar con esta crisis política y de representación. De alguna manera de qué forma nos abre la posibilidad de que haya más de liberación y participación, porque es evidente que efectivamente hay una desconexión del liderazgo político que viven en un mundo, en otro mundo, en realidad. Y desde mi realidad, uno se siente, o yo me siento como un poco atado de mano, en el sentido de que no hay instancias, o veo que hay cierta desilusión respecto de que se generan realmente cambios. No obstante, igual creo que esta es una tremenda oportunidad, la crisis que estamos viviendo. Y la consulta tiene esa dirección. En realidad, este nuevo diseño, esto que se diseñó para una nueva constitución, en realidad nos va a permitir cambiar el escenario político y de representación. Gracias, Mauricio. Como dije, gusto de escucharte y de verte. Yo creo que no hay una respuesta aquí contundente y yo diría que todo depende. Como bien dices tú, esto es una oportunidad, pero como toda oportunidad depende de si somos capaces de cogerla o de dejarla pasar. ¿Ya? A mí me parece que hay tremendas dificultades como para que esto sea que en realidad traiga como resultado un nuevo tipo de trato social y un nuevo sistema y orden de convivencia. Hay tremendas dificultades, y no solo la dificultad que opone el gobierno o la derecha, yo creo que es todavía más transversal. Yo creo que hay todo un sistema político que está tratando de convertir todo este proceso, exigencia social
de participación y de cambio, está tratando de llevarlo por el cauce que a ellos les conviene. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que hoy día la política y los políticos están tremendamente desprestigiados, y que nació el clamor de que los independientes pudieran participar con igualdad de oportunidades en el proceso electoral para ser electos como delegado constitucional o delegado constituyente, ¿ya? Sin embargo, y esto fue a tanto que hubo algunos proyectos de ley presentados que todavía están, si fueron aprobados en la Cámara, pero que están parados en el Senado, que no han sido aprobados, sí se aprobó el que tiene que ver con la paridad de género, pero el de los independientes y el de la inclusión de los pueblos originarios todavía están pendientes. Y yo no sé si vayan a prosperar, porque el sistema político, los políticos desconfían mucho de la participación de los independientes. No le quieren dar cabida, porque en este escenario que yo veo, los políticos se han constituido en una casta que se autorreproduce y quieren mantener sus privilegios. Es más, por ejemplo, en el proyecto de ley que está en tramitación, aumentaron la cantidad, el porcentaje de firmas al doble que debe recoger un constituyente, un candidato independiente que quiere ir como constituyente. Evidentemente porque tienen miedo de que cambie. Entonces, si esa norma de aquí a que se inicie el proceso no cambia, los únicos independientes que van a poder participar son aquellos independientes que, con posibilidades de ser electos, que es lo importante, son aquellos independientes que participen dentro de un partido político. Y fíjate que yo desconfío de la calidad independiente de quien va como independiente siendo parte de un partido político. Quizás no quede otra para muchos que tengan la intención de participar, pero yo creo que lo que esa persona debe transar para llegar a ser candidato y eventualmente ser electo, creo que de alguna manera puede coaptar su independencia en el momento. Ese es un ejemplo de cómo esto está siempre en peligro y que como la única posibilidad real o la única posibilidad que tenemos nosotros es seguir presionando, seguir manifestándonos, seguir alzando nuestra voz para que todo esto sea de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, yo no me voy a quedar tranquilo, yo voy a seguir para que los constituyentes escuchen y que cuando se redacte el reglamento que rija, porque el primer tiempo la Asamblea Constituyente lo primero que tiene que es dotarse de un reglamento que regule la forma de funcionamiento, evidentemente ahí se tiene que establecer y financiar un modelo que permita a los constituyentes volver a la base, recoger opiniones de forma obligatoria, es decir, crear los mecanismos de escucha necesarios y suficientes para que se establezca el diálogo entre el representante y sus representados, para que haya un mandato con mandato, porque el sistema, lo que hace el sistema político actual, esta democracia representativa, es que los mandantes, nosotros, el pueblo, otorgamos un mandato a un mandatario que carece de contenido. De tal forma que es necesario que en ese reglamento de la Asamblea Constituyente se establezca el mecanismo de que 1 o 2 días de la semana estos constituyentes puedan reunirse y cabildear con aquellos que fueron sus electores. Porque de otra forma estaríamos en presencia de una constitución redactada solamente por estas personas con su mejor voluntad seguramente, pero que no va a tratar de la expresión de las múltiples sensibilidades
y necesidades, visiones, interpretaciones que existen en nuestra sociedad. Entonces, nada lo garantiza. Lo único que podemos hacer es queda abierta la palabra. ¿Alguien más? Nadie más parece. ¿O sí? Sorpréndanme y sorpréndanse. ¿Ah? Es bonito eso de sorprenderse a sí mismo. Aló, ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ana, con Ana. Ana. Hola, Ana. Hola. Yo quisiera, Cuéntanos. yo quisiera saber, en estos momentos hay mucha gente, quiero saber, que se está preparando para participar en esto, está estudiando, en fin, porque a usted yo lo veo tan interesado, hay tanta gente interesada como usted, entonces, porque yo entendí perfectamente la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Yo participo en una asociación gremial en la cual suelen haber discrepancias que desgraciadamente son de origen político. Entonces, de pronto, las personas se marginan, simplemente se marginan y no siguen debatiendo sus propias ideas. Bueno, esto igual sucede en estos grupos de adultos mayores, en el que hay una desconfianza tremenda y es como que no se escuchan unos a otros. En las juntas de vecinos, otro tanto. Entonces, de repente la gente va, participa, luego se aleja, por razones que no sé, bien diversas. Entonces, es ideal el sistema que usted está planteando en orden a que haya el máximo de participación, pero yo considero que no hay mucha seriedad en estas participaciones en los grupos porque no se produce un debate fructífero, sino que se produce una discusión y retiro finalmente de la agrupación. A lo mejor es un mal que es necesario, no lo sé, pero yo veo eso a nivel, digamos, micro, a nivel de las organizaciones micro. Me gustaría, o sea, yo estoy muy feliz de que usted nos esté compartiendo todo su conocimiento con gente común. Encuentro que me ha enriquecido un montón y me ha aclarado dudas que yo tenía. Así es que quiero expresarle mi agradecimiento por este medio. No sé si le quedó claro la duda que tengo de que si hay mucha gente interesada, bueno, que deben haber mucha gente participando con distintos intereses seguramente, pero pensemos en que va a ser pensando en Chile y no en intereses mezquinos. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que
esto de pensar distinto es parte de lo que nos hace humanos. O sea, es absolutamente imposible que pensemos igual a los demás. De hecho, pensamos muy distinto cada uno de nosotros. Somos mundos distintos, que solo tenemos el lenguaje para encontrarnos y poder mostrar y mostrarnos. También eso como primera cosa. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a encontrar posturas distintas. No resentirse tampoco cuando no logro que el otro vea las cosas como yo las veo. ¿Sí? Porque lo más probable es que el otro vea las cosas distintas a como yo las veo. Eso es lo más probable. Entonces, hay un ejercicio que como sociedad un poco hemos olvidado, que es el ejercicio del conversar y del deliberar. Conversar aceptando que el otro piensa distinto, que puede ser que incluso se enoje, o que yo me enoje, o que no logremos un acuerdo. Esas son posibilidades reales, son parte de la convivencia, son parte de un diálogo. Ahora, hay un aprendizaje que en mi mirada nace de la desconfianza que tienen las personas a la participación. ¿Ya? Como usted dice, las personas terminan por retirarse. ¿Y por qué yo entiendo que las personas dejan de participar? Tienen el tiempo. O sea, de que han tratado de participar y no han sido escuchados. Y al final se ha hecho lo que tienen el sartén por el mango quieren, y no lo que la mayoría o lo que yo estoy queriendo. No soy escuchado, no soy escuchada. Y esa sensación es una sensación muy amarga, porque es de indignidad. O sea, fíjense, cada vez que a ustedes no lo escuchan en cualquier ámbito de relación, cuando su pareja, cuando su papá, cuando su hijo, cuando su jefe, jefa, no los escucha, es como que no les da, está en juego mi dignidad. Dado eso, la experiencia es una experiencia amarga, de sentirse maltratado. Entonces, cuando yo hago la experiencia de querer participar, invierto tiempo, me desgasto, soy ocurrente incluso, y al final todo para nada, porque no se me escuchó, me frustro. Me frustro, quedo resentido, o peor, resignado, y me voy para la casa, me retiro, no vuelvo a participar, y me formo el juicio de que la participación no sirve, que mejor entrego las decisiones a los demás, porque al final nunca me van a tomar en cuenta. Eso es ese modelo de participación en que ni yo ni las organizaciones en que participo son tomadas en cuenta, en que estas organizaciones no tienen ninguna capacidad de incidencia, es lo que yo creo que hay que subvertir. Lo que yo creo que hay que cambiar, pero dramáticamente. O sea, pasar de un modelo donde el pueblo institucionalmente no es escuchado, a un modelo donde el pueblo sí está siendo escuchado, en que el poder está obligado a escuchar. Y no estoy hablando cosas solamente en el aire o cosas como bonitas, sino estoy hablando de un modelo de democracia que se llama democracia deliberativa, donde la Constitución y las leyes establecen mecanismos de control y de control ciudadano y de participación ciudadana, donde los representantes sean efectivamente controlados por el pueblo en el cumplimiento de sus funciones y del mandato del cual fueron dotados, y
y los ciudadanos tengan la posibilidad de cogestionar de alguna manera con sus representantes en la dirección de la cosa pública. Hay numerosas experiencias de esta democracia deliberativa, algunas con mayor o menor eficacia. Creo que es un terreno abierto a la creación, pero allí tenemos, por ejemplo, iniciativas muy exitosas en que se ha dotado de algún poder en algunos países de participación a las comunidades, por ejemplo, en la asignación de recursos. Tenemos los presupuestos participativos, experiencia que ha tenido mucho éxito en algunos países, y en que determinadas comunidades deciden deliberativamente en qué se van a usar una cantidad de recursos que han sido determinados de alguna manera que son para esa comunidad. Y si la comunidad tiene que decidir si con eso va a mejorar un camino, o va a mejorar su sistema escolar, o va a mejorar lo que sea, no me cabe ninguna duda que la mayor parte de esa comunidad va a querer participar, porque ese diálogo es sobre una materia importante y su voz sí va a ser escuchada y sí va a tener la posibilidad de incidir en aquello. No participamos porque no incidimos, no participamos porque tenemos la amarga experiencia de que aunque hemos querido participar, no hemos sido escuchados. Eso es lo que hay que cambiar a nivel constitucional, de que estas comunidades, estas organizaciones, sean funcionales, sean territoriales, sean de la índole que sea, tengan una real capacidad de incidencia en la vida pública, en la decisión de aquellos aspectos de la vida en común que tienen relación con la vida de cada uno de nosotros. Eso pudiera yo contestar, Ana, a su pregunta. Aquí estoy leyendo una pregunta en el chat. Dice, quisiera preguntar, pero no tengo micrófono. Quisiera pedir al profesor si nos podría dar una reflexión sobre el rol de los ejecutores del control social mediante la fuerza, como lo es un carabinero en este momento, considerando su falta de legitimidad, su corrupción y uso indebido de su poder, y cómo debería tratarse esto en un nuevo Chile que deseamos. Interesante pregunta, tengo poquitos minutos para tratar de abordarla. En privado, dice. No, así que no voy a dar el nombre de quien hizo la pregunta. Efectivamente tenemos un modelo de control social altamente represivo que va con el garrote y con la zanahoria. Por un lado el garrote y por otro lado nos venden la pomada, por así decirlo, de que vivimos en una sociedad en que sí somos escuchados, en que es una sociedad democrática. Y en este sentido, y yo me atrevería a decir, en todo el periodo de democráticos chilenos no han tenido la mejor de las participaciones. Violentos sobre la población, sobre la disidencia, sobre aquello que es definido como disfuncional, y en este último caso con el estallido social, evidentemente han hecho una violación masiva, absolutamente masiva e impresentable, vergonzosa de los derechos humanos. Indudablemente hay que revisar el carácter militarizado de las policías. Las policías no pueden ser entes militarizados, no están hechos para la guerra, no deben comportarse como si estuviéramos en guerra. Tenemos ciudadanos y no enemigos, tenemos personas que si han cometido delitos que deben ser tratados como, primeramente como personas, ¿cierto? Como infractores desde luego, pero con preeminencia de su carácter y naturaleza de persona. Deben reformarse toda la
la estructura, la organización, debe reestructurarse la formación de esta escuela de carabineros, debe quitársele su carácter jerárquico, creo que debe ser deben ser policías absolutamente de carrera, con una formación única, esta división aristocrática que hacen entre escuelas de oficiales y escuelas de suboficiales, no hacen sino patentizar un modelo social absolutamente desigual, entronizando allí miradas jerárquicas y divisorias de modo artificial de la sociedad, modelo que reproducen hacia el interior de la sociedad. Así que creo que sí, también debe ser una materia de arduo debate constitucional y de mucho rigor al momento queremos para nuestro país y qué tipo de actuaciones son y no son permisibles. Eso. Aquí hay, no sé, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Carlos, ¿me escuchas? ¿Álvaro? Sí, Álvaro Sí, Izquierdo por escucho. acá. Hola, un abrazo. Hola, Oye, Álvaro. Me gusta. sí, quería, bueno, la pregunta de Ana iba muy en el mismo sentido de lo que quería preguntar yo, plantear yo, con respecto a efectivamente la violencia que se ha visto, que tiene que ver un poco con esa sensación de indignidad que se tiene al no ser escuchado. Creo que no te la voy a hacer porque creo que ya apuntaste a ese punto al respecto y me lo dejaste muy, muy claro y comparto mucho tu opinión. No quería dejar de no quería dejar de aprovechar la oportunidad de agradecerte este espacio, este tiempo, esta dedicación para que todos seamos un poquitito más letrados en el tema. Muchas gracias por la claridad de los conceptos. Pero de todas maneras te quería dejar una pregunta que tiene que ver con el proceso que se inició en el gobierno de Bachelet con respecto a la asamblea o a la discusión o al trabajo constituyente que se hizo en base en las asambleas constituyentes en comunidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó? ¿Es parte del trabajo que se viene para adelante? ¿Está considerado? ¿O se perdió el tiempo nada más? Eso, muchas Muchas gracias. gracias, Álvaro. Gracias. Yo creo que pudiera haber sido una pérdida de tiempo, pero no lo fue. Pudiera haberlo sido. Porque en definitiva lo que ocurrió con aquello es que se redactó un proyecto de reforma constitucional que fue presentado al Congreso y está allí. No ha sido tramitada para nada, pero está presentado ese proyecto de reforma constitucional. No está, así es que un proyecto a ver, era una nueva constitución, pero presentado en el formato de proyecto de reforma. Y yo lo bajé, está en internet, de hecho está dentro de la bibliografía de este curso para para los estudiantes que están tomando esto como un curso, ahí está incluido dentro de la bibliografía, que es el proyecto, el mensaje y el proyecto de reforma constitucional que fue hecho durante la presidenta Bachelet. Y sí, fue un proceso muy... participaron 200 y tantas mil personas. No tengo ninguna evidencia de cómo obtuvieron las conclusiones que son parte del proyecto, pero leído el proyecto me parece que es absolutamente importante, va a ser un gran referente como para tomarlo en cuenta, algunas ideas para ampliar la mirada. Porque en este ámbito de cosas, y sobre todo siendo el trabajo de crear una constitución algo tan exigente y tan complejo, yo creo que
un aporte de esta naturaleza va a ser extremadamente valioso. Eso. Y creo también que, por último, que no es como para seguirlo al pie de la letra. En mi mirada hay muchas cosas que no debieron o que debieron haber sido puestas allí. Bien, ya que empezamos un poco tarde, terminamos también un poco tarde, pasado de la hora. Entiendo que son las 20 horas con 6 minutos. Ha sido un placer estar con ustedes. Les espero para el próximo miércoles a la misma hora. Espero que todos los que hoy día asistieron puedan asistir y que puedan también traer a aquellos algún grado de incidencia. Entonces, y creo que, y también a invitarles a atreverse a traer preguntas, a reflexionar en público. Creo que nadie sobra, que todos somos tremendamente necesarios y que el ejercicio democrático lo partimos haciendo, lo comenzamos aprendiendo y atreviéndonos a conversar, a participar, a mostrarnos todos nuevamente, y el administrador de este chat le pondrá fin. Les mando un abrazo. Miércoles.